grabando, pero como que si estuviera... Ahora entró, ahí está. ¿Ahí está? Y ahora sí. Perfecto, perfecto. Vamos a ver el orden Lepidoptera. ¿Se acuerdan qué quería decir? Bueno, Ptera ya saben que es ala. Y Lepis, ¿se acuerdan? ¿Saben? ¿O todavía no? No lo dijimos nunca. No. Bueno, Lepis significa escama. Quiere decir alas con escamas. Los lepidópteras tienen alas membranosas con escamas, ¿sí? O sea que el ala es membranosa con escamas. Y se le llama alas vestidas también, ¿sí? Al tener estas escamas. ¿Qué quiere decir lepidóptera? Dentro de los órdenes de insectos que vemos en zoología, de mayor importancia por la cantidad de especies identificadas a nivel mundial es el orden Coleoptera. Y le sigue en importancia el orden Lepidoptera. Fíjense que estos dos órdenes, que son tal vez los más conocidos en el mundo, por la cantidad de especies que han sido estudiadas, identificadas y dadas a conocer por el mundo científico, son dos especies muy importantes porque son también indicadoras de dos órdenes, perdón, no especies, sino órdenes, indicadoras de la condición del ambiente. Cuando el orden Coleoptera es indicador de degradación, fíjense que cuando un ambiente está equilibrado, hay pocos coleópteros. Cuando en un ambiente comienzan a aumentar las especies de coleópteros, quiere decir que ese ambiente está en un proceso de degradación. Y lo mismo los lepidópteros. Los lepidópteros también son indicadores del estado de un ambiente, de un ecosistema, si ese ecosistema está degradado, muy degradado, menos degradado. También los lepidópteros son indicadores de la condición ecológica de los ambientes. Así que son especies sumamente importantes, no solamente por la cantidad de especies que han sido reconocidas, identificadas, sino porque también nos están diciendo, nos están dando un mensaje esas especies. Fíjense que hoy se conocen más de 120.000 especies del orden Lepidoptera, son holometábolos. ¿Cuáles son los holometábolos? A ver, uno que prenda el micrófono y me diga cuáles son los holometábolos. ¿Cuáles son los insectos que pasa? ¿Por qué estados? Un holometábolo. Hoy han rendido. ¿Nadie se anima a decir? ¿No? A ver. ¿Me están escuchando? Disculpe, profe, a mí se me desconectó y vuelve y no sé qué preguntó o qué dijo. Pregunté qué quiere decir holometábolo. Un tipo de metamorfosis, los holometábolos. Metamorfosis completa, ¿no? Sí, es metamorfosis completa, pero ¿cuáles son los estados de un holometábolo? Huevo, larva, pupa y adulto. Ya me estaba asustando. O se durmieron y se fueron, o A no mí sabía que había... me cuesta bien tener claro todavía las metamorfosis. Perfecto. Perfecto. Huevo, larva, pupa y adulto. Eso es un holometábolo, ¿sí? La característica de los lepidópteros es que tienen el cuerpo cubierto de pelos, ¿sí? Tienen el aparato bucal, que hoy también lo deben haber rendido, tipo sifón. Tienen una estructura que se denomina espiritrompa, y son las galias que se han modificado y han formado esta estructura, las dos galias, para formar un canal salival y se puedan alimentar. Este aparato bucal no hace daño al estado adulto, pero estas especies del orden Lepidoptera hacen daño a nivel preadulto, o sea, cuando son larvas. Se pueden llamar larvas, orugas, isocas, gusanos, y la característica es que presentan 3 pares de patas torácicas verdaderas y presentan lo que se denominan falsas patas o espuripedios en el abdomen. En general tienen 5 espuripedios, 4 en el abdomen y 1 en el último segmento abdominal, que es el quinto espuripedio.
En los tamaños de los lepidópteros es muy variable. Aquí dice de 5 milímetros de envergadura alar. Esa medida que uno da es de envergadura alar, cuando las alas están abiertas del insecto. Es desde 5 milímetros hasta 250 milímetros. Pero, por ejemplo, hay especies más chicas de los 5 milímetros. Generalmente, por ejemplo, que vamos a ver ahora, que se llaman microlepidópteros, especies que tienen 3 milímetros. ¿Sí? La reproducción es sexual, y además todas las especies que vamos a ver hoy son de reproducción sexual, aunque existen algunos casos de partenogenia. Son bastante uniformes en esto, todas las larvas de este orden son eruciformes, o sea que tienen un solo tipo de larvas, las eruciformes. Y los huevos los colocan en forma individual, en pequeños grupos o en grandes masas de hasta miles de huevos. Y los colocan sobre las plantas y en algunos casos están protegidas con una sustancia que segregan ellos para proteger la masa de huevos. Tenemos dentro del orden Lepidoptera dos subórdenes. Esta es la sistemática del orden. Tenemos el suborden Homoneura y el Heteroneura. ¿Sí? El Homoneura es homo, quiere decir igual, neura, no quiere decir alas iguales, quiere decir nerviación igual. O sea, la nerviación del primer par y del segundo par son exactamente iguales. Si ustedes se ponen a mirar, tienen las mismas nerviaciones o nervaduras en el primero que el segundo par. Y tienen una forma de encastre alar o de acoplamiento alar que se llama yugado, que significa que tienen una estructura en el borde anal del primer par de alas, ¿sí? una prolongación en el borde anal del primer par de alas que se engancha en el borde anterior del segundo par de alas para generar el acoplamiento alar y generar ese vuelo armónico y tan bonito que tienen la mayoría de los insectos. O sea que el acople alar es una de las características que los diferencian los dos subórdenes, el Homoneura y el Heteroneura. En este grupo, en este suborden Homoneura, ustedes han visto que hay una época del año que acá aparecen esas mariposas marrones, casi negras, bien grandes, que aparecen en el mes de febrero, marzo. Hubo algunos años una aparición en toda la zona de la Quebrada, camino al rodeo, que era impresionante como había. Bueno, esos son Homoneuras. Esta es una especie que tiene medianamente desarrolladas las mandíbulas, porque no tienen mandíbulas los lepidópteros, de así como una mandíbula como para romper tejidos, solo los Homoneuras tienen, y esas mandíbulas pueden romper, digamos, de alguna manera frutos maduros, en el caso de Homoneura estamos hablando, y con la espiritrompa succionan los jugos y se alimentan. Entonces, eso es, en realidad no es un suborden que nos interesa desde el punto de vista agronómico. Sí nos interesa el suborden Heteroneura, que significa alas con nervaduras diferentes, y en este caso el enganche alar son los frenados, que es una cerda o un grupo de cerda, una cerda en el macho y un grupo de cerdas en las hembras, que nace en el borde anterior, en la parte basal del ala, y que engancha en una escotadura o en un retináculo, en una estructura que tiene esas cerdas, enganchan en el borde anal del primer par de alas, y de esa manera se produce, digamos, el enganche alar para generar un vuelo en estas especies. Bueno, yo no voy a ponerme a leer esto porque no está ahí para que cuando estudien, es simplemente que dentro de Heteroneura tenemos dos divisiones, Heterocera y Rapalocera. Dentro en general los Rapaloceras son mariposas de vivos colores, en cambio los Heteroceras son mariposas de colores beige, grisáceos, marrones, son un poco vistosas los Heteroceras, en cambio los Rapaloceras son mariposas muy vistosas y muy bonitas, en general las de color que vemos durante el día. Muy bien. Fíjense, vamos a ver acá la importancia que tienen los lepidópteros como causantes de daño. Y van a ver
En todas las estructuras de la planta podemos encontrar un lepidóptero atacante. Por ejemplo, fíjense la primera, pueden ser defoliadoras, ¿sí? O sea, que se comen las hojas de la planta. Ahí le menciona varias familias. Son enrolladoras y pegadoras de hoja, o sea, la enrollan a la hoja y ahí adentro se protegen. O pegan, tejiendo con hilos de seda, pegan varias hojas y forman especies de capullos en las zonas terminales de las plantas. Pueden ser minadoras, las larvas pueden ser minadoras, pueden ser taladradoras de tallos, taladradores de madera, taladradores de raíces y de tubérculos, consumidores de flores, comedores de frutos y semillas, o los adultos pueden ser perforadores de frutos, en el caso de noctuidos, chupadores de lágrimas y de sangre, o sea que estos están más en los animales, ¿sí? Más para los animales, y plagas en productos almacenados, o sea que también en todo lo que sea granos podemos encontrar distintas familias que van a estar. No hay parte de una planta que no haya, que no pueda ser atacada por un lepidóptero según las distintas especies, por supuesto. No es que una misma especie va a atacar todo eso. Son distintas familias que tienen distintos hábitos para alimentarse en distintas partes de la planta. Verán, es muy importante los lepidópteros. Ahora vamos a ver una de las primeras familias que tenemos en el programa, que se llama la familia Cichlidae. La familia Cichlidae corresponde al bicho del cesto. Ahí se encuentra el bicho del cesto. Esta familia tiene, fíjense ahí dice, marcado dimorfismo sexual. ¿Qué significa marcado dimorfismo sexual? Son cuando el macho y la hembra son muy distintos, ¿sí? ¿Qué pasa? Los machos en esta familia son alados y tienen una característica, tienen el aparato bucal atrofiado. ¿Qué significa entonces que un macho que es alado, que tenga el aparato bucal atrofiado? Significa que ese macho, su única misión, una vez que emerge de la pupa, es copular a la hembra y luego morir. Por lo tanto, estos machos viven pocos días, 2 a 3 días, y luego mueren. En esos 2 o 3 días copulan una gran cantidad de hembras. Son de ojos pequeños y ojos compuestos pequeños y tienen las antenas de tipo bipectinadas. Tienen el cuerpo piloso y las patas cortas. Esas son características del macho. Las hembras es de aspecto larviforme, o sea que la hembra nunca se transforma en una mariposa. Ya lo vamos a ver bien el ciclo, y la hembra nunca se va a transformar en una mariposa. Las hembras son de forma de larva, son ápteras y ápodas, o sea, no tienen patas ni alas, y carecen de aparato bucal y de antenas. El estado larval de los síquidos es muy prolongado. En general, los síquidos tienen una generación al año, por eso tienen un periodo larval tan prolongado. Y otra característica, que los síquidos viven dentro de cestos que construyen y que fijan luego en las plantas. Y el estado pupal lo desarrollan dentro de ese cesto, que de allí emerge el adulto macho que vuela y tiene alas, sin aparato bucal, y la hembra queda dentro del cesto con aspecto de larva. Vamos a ver acá qué es esto de este bicho tan particular. Hay una especie que nosotros conocemos vulgarmente como bicho del cesto, que es el Aucheticus platensis. Fíjense, el macho es este. Este es un macho que tenía las antenas bipectinadas, ¿sí? Que tiene alas, no tiene aparato bucal. En cambio, la hembra tiene, esta es una pupa de un macho, y la hembra tiene el aspecto de una larva. Ya vamos a ver más adelante. Ellos construyen un cesto para donde se protegen. Acá a la izquierda en esta foto podemos ver 2 cestos. Y acá se diferencia claramente cuál es el cesto macho, es el de la izquierda, el más alargado, el más finito, más alargado. Y una vez que sale el macho de acá, de dentro del cesto, queda acá el pelecho pupal adherido al extremo del cesto. Y ahí tenemos el macho que ha nacido de acá. Y esta es el cesto hembra. Fíjense, es más corto, es más ancho, más robusto, ¿sí? Entonces,
Uno en el campo, por la forma del cesto, puede determinar cuáles son los cestos machos y cuáles son los cestos hembras. Este es un dibujito muy, muy simpático, ¿sí? Que nos sirve para el macho, que está acá a la derecha, en este dibujito. ¿Sí? El macho, una vez que emerge de este cesto, que lo hace en el mes de marzo, aproximadamente en el mes de marzo, fines del verano, principios del otoño, emerge de este cesto y la va a buscar a la hembra, que es esta que está acá arriba, a la derecha, que dijimos que era de aspecto larviforme, pero esa hembra ya está dentro de otro cesto, del cesto que contiene a las hembras, que tiene otra forma. El macho va a buscarla a la hembra que está acá adentro y que nunca sale de este cesto, pero se coloca de manera tal de que el extremo del abdomen lo pone hacia la punta de este cesto para que el macho pueda venir, se posa en el cesto, se agarra de alguna manera del cesto e introduce el abdomen, que es telescópico, por el extremo de este cesto, introduce el abdomen, la busca a la hembra adentro y la copula. Y así va copulando todos los cestos hembras que puede durante el tiempo que está vivo. Dijimos que no tenía aparato bucal, o sea que el tiempo que vive es muy poco. Las hembras, una vez copuladas adentro del cesto, ¿sí? Comienzan a los 3-4 días de haber sido copuladas, tienen un periodo de preoviposición, se llamaría eso, hasta que empiezan a poner los huevos. Los colocan dentro del cesto, ¿sí? Están dentro del cesto. Hay autores que dicen que pueden poner entre 500, 800, hay otros autores que hablan de 1800 huevos dentro de un cesto. Y de esta manera, en el estado de huevo dentro del cesto, pasa el invierno esta especie. ¿Mm? Entonces, esto es importante conocer, porque cuando nosotros vemos durante la época que ya no hay hojas en el campo y vemos todos estos cestos, esta plaga está esperando las condiciones propicias para cuando brote, empiecen a nacer las larvitas adentro del cesto y salgan del cesto para ir a buscar sus plantas hospederas. Por eso tenemos esta larvita acá, fíjense que está agarrada de un hilito, ¿sí? Muy bien. ¿Qué pasa cuando las condiciones ambientales comienzan a ser las propicias? Empieza a aumentar la temperatura en los meses de septiembre y octubre. Empiezan a eclosionar las larvas y salen por el extremo del cesto, de acá, van saliendo, ¿sí? Y con este hilo de seda que segregan con las glándulas salivales y con las pequeñas brisas que pueda haber, esa pequeña brisa va moviendo ese hilo de seda y le va permitiendo a las larvas depositarse sobre las plantas circundantes. Y de esa manera empiezan su proceso de alimentación en las plantas hospederas. Tienen una característica muy particular estas larvas, porque a las 24 horas de haber nacido y ya de encontrarse en su huésped e iniciar su proceso de alimentación, comienzan a construir el cesto. Comienzan a construirlo y lo van llevando en la parte dorsal, en la parte de arriba del cuerpo, y van alimentándose, y ese cesto que van construyendo va creciendo con la larva. A medida que la larva va mudando, ese cesto va también llevándose, aumentando de tamaño, porque le va poniendo cada vez más palitos y segregando esas salivas que tiene, que teje como una tela, y va amalgamando los pedazos de hojita, pedacitos de palito, y va construyendo ese cesto que va creciendo con la larva. Esas larvas le sirve este cesto, cuando todavía no está cerrado, digamos, en tamaño definitivo, le sirve de protección. Cuando uno la molesta a la larva, inmediatamente se mete en el cestito y se queda ahí adentro protegiéndose. Tiene 6 estadios larvales esta especie. Tiene 6 estadios larvales. O sea que tiene, fíjense que en Catamarca es una plaga muy importante en Tinogasta en vid, el bicho del cesto. Es una plaga que es clave todos los años deben implementar medidas de control. Ya les voy a contar mi experiencia con respecto a esto.
Este bicho del cesto está en todo, no solamente en las vides, sino también en toda la vegetación natural. Entonces va construyendo ese cesto y en el mes de octubre inicia su ciclo, con la brotación también de la vid, inicia su ciclo y se instalan en los viñedos a comer las hojas, o sea, actúan como desfoliadoras. Empiezan a comer las hojas y van allí armando su cesto, cambiando de estado, y su periodo larval va desde el mes de octubre hasta el mes de febrero, fines de febrero. Fíjense que tienen un estado larval muy prolongado, muchos meses de estado larval. Pero además es tan sabia la naturaleza que las larvas de estos cestos no nacen todas en el mes de octubre, van naciendo escalonadamente con dos momentos muy importantes en Tinogasta, que es un primer nacimiento en el mes de octubre y hay una segunda camada importante en el mes de diciembre. Entonces tenemos larvas durante todo el periodo de crecimiento vegetativo de la vid, floración y fructificación. Muy bien, fíjense, esto es lo que nosotros vemos cuando ya la vegetación ha perdido sus hojas. Fíjense acá, estas fotos son de piambalá, de medanitos, de tatón. Esta luminaria que ustedes ven acá, que está llena de cestos, ¿que los ven? ¿Sí? Bueno, esa luminaria es de la plaza de medanitos en Tinogasta. O sea, que ni las plazas ni las luminarias se salvan de esta plaga. Fíjense, acá tenemos, esto es vid, fíjense, ahí están los sarmientos, los grandes, y fíjense, todas, miren la cantidad, ahí 1, 2, 3, 4 en esa ramita, y ahí ustedes se ponen a mirar 1, 2, 3, 4, y grandes cantidades de cestos, y estos que ven ustedes como blanquitos ahí por efecto de la foto, son todos los cestos que hay en la vegetación natural en esa zona. Muy bien. ¿Qué pasa con esta plaga en Tinogasta? Yo les voy a contar, hace muchos años, por ahí en el año 2005, fuimos a darle unas charlas a los productores para ver de hacer un manejo más racional y hacer un manejo de esta plaga en esa zona. Los productores, cuando recogen sus uvas, caen las hojas, todos estos cestos quedan en los viñedos. Entonces ellos, cuando hacen la poda, eliminan todos estos restos, todos estos cestos del viñedo, porque cuando podan sacan todo. Y lo llevan a su casa, lo trozan muchas veces un poco más, y lo dejan porque ellos utilizan estas ramas secas para esos calefones de leña, ¿sí? Calefones tipo sosa, que se llaman, donde uno va metiendo palitos y leña para calentar el agua en las casas. Bueno, esa es una forma, ellos hacen un control, el productor hace un control cuando está podando. Pero el problema es que acá a la izquierda abajo, es toda la vegetación natural, está llena de esto también, y no se hace un manejo ahí. Por lo tanto, cuando vuelven a brotar las plantas, y acá tenemos los cestos con los huevos pasando el invierno, cuando vienen las condiciones propicias, empiezan a nacer las larvas de estos cestos y pasan nuevamente al viñedo. Y es un círculo de nunca acabar, porque no se hace un manejo tanto en la vegetación natural como el manejo que ellos hacen en los viñedos. Uno de los métodos que utilizan, dijimos, es la poda, que es un método de control. Y después, durante el ciclo, es muy poco los productores que hacen tratamientos químicos. Pero, bueno, en algunos casos deben hacerlo. Entonces, hay productos biológicos para el control de esta plaga, que es, por ejemplo, el Bacillus thuringiensis, es, uno de los nombres comerciales es Lippel, por ejemplo, y anda muy bien para esta plaga. Entonces, pulverizando, no contaminamos el ambiente y hacemos un buen control. Y esta sería utilizar este tipo de productos biológicos, sería muy interesante utilizarlo en la vegetación natural, porque no afectaría a la fauna, los pájaros, ni a ningún insecto o insectos que hubiera, a otro tipo de insectos. Entonces se podría hacer una linda campaña
porque además es una plaga que tiene una sola generación al año. Tiene una sola generación al año, es una plaga absolutamente manejable. Nos pasó a nosotros cuando fuimos en el año, esto es anecdótico ya, fuimos en el año 2005 a hacer varias charlas, recorrimos viñedos, estuvimos viendo la zona, etcétera, etcétera, y estaba, por supuesto, el intendente en ese momento de Fiambalá, que por supuesto nos recibieron y todo, formalidades y demás. Cuando llegó el momento de hablar cuáles eran las acciones que podían realizar los productores y un trabajo mancomunado con el municipio, el intendente se levantó y se fue. No estuvo más para el momento que era el más importante de la charla, en poder coordinar y organizar para que el municipio comprara este producto biológico y se hiciera una campaña más completa para disminuir la cantidad de plagas que todos los años se reinfesta en sus viñedos. Así que el intendente, en el momento más importante, cuando vio que las papas podían quemar, se levantó y se fue y nos quedamos hablando solitos. Bueno, esto es una anécdota de las cosas que uno ha visto en todo el camino que ha hecho. Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta sobre esto? Porque ya vamos a seguir con otra especie. ¿Alguna curiosidad? ¿Algo que no hayan entendido? Me gustaría escucharlo, a ver. ¿O lo entendieron perfecto? Al ciclo, cómo funciona la plaga, las generaciones, cuáles son estos machos, estos hembras. ¿No hay nadie ahí del otro lado? Miren que estoy grabando la clase. Estoy embarazada. Es una noticia. Sí, profe, se entendió bien. A ver. Sí, profe. Programas de acción humanitaria. Bueno, a ver, ¿quién más? Muy bien, profe. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, vamos a continuar entonces. Ahora vamos a pasar a otra familia que tenemos dentro del programa, que es la familia Gracilaridae. Acá tenemos una especie muy importante, que es una plaga bastante nueva de la silvicultura, que es Phylognistis citrella. Los graciláridos se caracterizan porque son pequeñas mariposas, son microlepidópteros. ¿Se acuerdan cuando dijimos que tenían entre 5 y 25 milímetros? En realidad esta familia tiene especies más pequeñas de 5 milímetros. La Phylognistis tiene de envergadura alar 3 milímetros. O sea, son microlepidópteros. Y son característicos porque tienen el primer par de alas de tipo lanceolada y las larvas son minadoras de las hojas, ¿sí? Que van a ir a disminuir una buena área fotosintética. Y además empupan en la hoja. Ahora lo vamos a ver a esto cuando veamos bien el ciclo. Este es un microlepidóptero, es de color blanco, fíjense el primer par de alas, si ustedes lo pueden ver, yo lo voy a ir contorneando, es de forma lanceolada, en forma de una lancita, y el segundo par es mucho más pequeño, pero tienen una característica, están bordeados de pelos. Y esa característica es lo que les da una pequeña o una mayor superficie alar para realizar los vuelos cortos que realiza esta especie. Y es de color blanco, en general es blanca la mariposa, y en el extremo del ala del primer par de alas tiene 2 puntos negros en cada uno, un punto negro en cada una de las alas, ¿sí? Ustedes la ven acá a la derecha, en esta foto de abajo, tiene esos puntos negros. Esta es una mariposa de hábitos crepusculares y nocturnos, y para que esta mariposa vuele, su temperatura de umbral de desarrollo es de 9 grados centígrados. Así que debe haber más de 9 grados para que esta especie esté en condiciones de procrear, de multiplicarse, reproducirse y cumplir su ciclo. ¿Cómo es el ciclo de Phylognistis citrella? Los huevos son colocados en las hojas de los cítricos, pero tienen que tener una condición las hojas, tienen que ser hojas tiernas, de no más de 1 centímetro, o sea que es una plaga que aparece cuando está en proceso de brotación en los cítricos.
Y los cítricos tienen dos momentos de brotación en los meses de primavera y de otoño, que son dos momentos muy importantes a tener en cuenta y de revisar esas hojas nuevas para ver si aparecen los daños que inicia la larva. Los huevos son colocados en forma individual sobre las hojas, como lo vemos acá, tienen forma de un platito invertido. De esos huevos de eclosión una larva, tiene 3 estadios larvales, la L1, la L2 y la L3, que son, una vez que nace del huevo, la larva se introduce al mesófilo y empieza a alimentarse, generando una mina o galerías dentro de la hoja. Y es así como cumple sus 3 estadios larvales. Luego, en el cuarto estadio larval, que se puede denominar como prepupa, sale de las galerías que ha generado dentro de la hoja en el mesófilo, sale y se dirige al borde de la hoja. Y allí la larvita, en ese momento ya no se alimenta, pero empieza a construir como un pequeño cartuchito, o sea, dobla el borde de la hoja y va pegándolo con secreciones, con estos hilos que segregan ellos, la dobla la hojita y se pone ahí adentro y se protege para formar la pupa. Entonces, dentro de ese rollito que hizo en el borde de la hoja, vamos a encontrar la pupa. Y de allí luego va a emerger el adulto. Esta especie, fíjense el tipo de daño, y ustedes lo deben haber visto ya, sobre todo en hojas tiernas y en las hojas viejas como esta, por ejemplo, se ve que hubo un daño cuando la hoja era pequeña, ¿sí? Uno las ve a las larvas haciendo estas galerías, minando las hojas de esta manera, ahí se ve la larvita que está ahí, y las grandes minas que van, y esto que vemos acá son las deyecciones que va dejando la larva a medida que se va alimentando. Fíjense, las hojas quedan totalmente, digamos, sin una capacidad de fotosíntesis disminuida, y además en muchos casos se colocan, se producen como enrolladas las hojas, ¿no? Como enrolladas. Esta es una especie que tiene, en condiciones de temperatura favorables, puede tener 2 generaciones en los meses de diciembre, enero, puede tener 2 generaciones en un mes, o sea que 15 días dura de huevo a huevo, o sea una generación completa. También no solamente puede dañar las hojas, sino también puede dañar los frutos, y esto siempre cuando los frutos son tiernos, cuando son pequeños, generar este tipo de galería que indudablemente van a generar un fruto de menor calidad cosmética fundamentalmente. ¿Cuál es el umbral de daño? O sea, ¿cómo hago yo para tomar una decisión de manejo de esta especie? Uno de los umbrales definidos es de 0,7 larva por hoja. O sea, cada 2 hojas sería una larva y media, o cada 3 hojas, 2 larvas. Como para darnos cuenta cómo podemos hacer la cuenta. O sea, 0,7 larva por hoja significa que cada 3 hojas tenemos 2 larvas. Después también se puede determinar, una por la presencia de las larvas, y puede ser también por la superficie foliar que está con minas. Cuando la superficie supera el 25%, ya tenemos, si estamos evaluando hojas, tomamos 100 hojas, y si el 25% de esas hojas tienen minas, ese es un umbral de daño, es un umbral de decisión, de tomar una medida de control. Cuando el 20 al 50% de los brotes nuevos tienen minas y no hay parasitoides, podemos decir que hay una mina nueva, o sea, una mina recién iniciada por brote en promedio, también es un umbral que debemos tomar. Podemos tomar por larva, por porcentaje de minas en la superficie foliar, o por porcentaje de minas y sin parásitos. Porque esta es una especie que tiene varios parasitoides. Entonces, si encontramos un parasitoide, entonces estamos hablando del 20 hasta el 50%. Generalmente, por una cuestión de mayor seguridad, muchas veces tomamos los umbrales menores. Por ejemplo, el 20% de brotes nuevos, ¿sí? Con minas y sin parasitismo. Entonces, hay distintas maneras de definir el momento oportuno del tratamiento.
Esta es una especie que tiene varias especies que lo controlan, como por ejemplo son varios parasitoides. Tenemos Cirrospilus sp, que es una avispita, es un himenóptero de la familia Eulophidae. Tenemos de la familia Encertidae, Ageniaspis citricola. Este es un parasitoide que ha sido introducido y es poliembriónico, o sea que es interesante porque tiene un buen control. El Cirrospilus es una especie nativa, está acá en Catamarca, en las zonas citrícolas, por lo tanto hay un parasitismo interesante. Y también, en el caso de que tengamos que pensar en un producto químico, lo ideal, ¿cuál es el estado que debemos controlar? La larva. La larva está en el mesófilo, está de alguna manera protegida. Por lo tanto, debemos usar aquellos productos que sean de acción, se llaman productos de contacto con acción translaminar. O sea que tienen la capacidad de penetrar perfectamente hasta el mesófilo y controlar la plaga ahí adentro. Muy bien. Otra de las especies que es muy importante para la agricultura están dentro de la familia Gelechidae. Estas son polillas poco vistosas. ¿Se acuerdan que dijimos que dentro de los homoneura, de los heteroneura, teníamos los heteroceras y los raparoceras? Estos son heteroceras, que son generalmente mariposas poco vistosas, ¿sí? Tienen el primer par de alas lanceoladas y el segundo par es de forma trapezoidal, forma de un trapecio. Las cabezas presentan con escamas, tienen palpos labiales largos y muy encorvados hacia arriba y no presentan palpos maxilares o pueden estar muy reducidos en esta familia. Y muchas de estas especies son de la familia Gelechidae, son minadoras. Muy bien. Una de las especies más importantes que está en el cultivo del tomate y que la verdad que es un problema importante es la polilla del tomate. Esta polilla, hay a veces un error en los productores porque ellos se empiezan a preocupar con la polilla del tomate cuando empieza la floración, fructificación. Y fíjense que la polilla del tomate es una plaga de todo el ciclo del cultivo, desde almácigo hasta fructificación. Por lo tanto, es una plaga que hay que empezar a mirarla desde el almácigo. Ataca la mariposa adulta, es una polilla pequeña de tonalidades grises con manchas irregulares en el primer par de alas, y una característica que nos permite rápidamente en el campo reconocerla, porque a veces hay muchas especies que tienen este tipo de manchas irregulares y oscuras y más claras y demás, es las antenas. Las antenas son anilladas y fíjense, tienen un anillo o un antenito negro y uno blanco, uno negro y uno blanco. Eso es bien característico de esta especie, por lo tanto, cuando andemos en un cultivo de tomate y logremos encontrar una mariposa de esta, una de las características que rápidamente nos podrían orientar a que es polilla del tomate son las antenas. ¿Cómo es el ciclo? El ciclo de estas mariposas, existen machos y hembras que colocan los huevos en forma individual, de esta forma, que son más bien alargaditos, los colocan sobre las hojas de la planta de tomate. De allí nace una larva del primer estadio, recién eclosionada, es de color blanco o cremita, con una cabeza grande y bien oscura, y luego esa primera larva va a irse adentro de las hojas del tomate, al mesófilo también, ¿sí? Luego va a pasar a un segundo estadio larval, a un tercero y a un cuarto estadio larval. En el tercero y cuarto estadio larval ya cambia de color. Primero se pone, en el segundo y tercero es media verdosa la larva, pero también tiene relación a veces con el alimento, ¿no? Con lo que están alimentándose, en color verdoso. Y el cuarto estadio, que está acá a la izquierda, ya tiene un color más rosado, un verde rosado. Luego en pupa, ¿sí? En pupa, al principio la pupa es de color verdoso, luego se torna color café, y luego emergen los adultos, que son machos y hembras. El adulto vive alrededor, un adulto, una mariposa adulta, puede vivir alrededor de 30 días. Y
Y durante ese periodo los machos copulan a las hembras y las hembras van colocando los huevos. De esto, fíjense acá, el estado de huevo, para que eclosione, el estado de huevo dura de 4 a 6 días, el estado larval de 10 a 15 días, de 10 a 12 días el estado de pupa, y el adulto vive alrededor de 30 días. Muy bien, ¿dónde lo vamos a encontrar? A cada uno de estos estados, ¿sí? Cronolometábolos, huevo, larva, pupa y adulto. Fíjense, a los huevos los coloca en las plantas, en las hojas, dijimos de manera individual. Las larvas nacen, eclosionan de esos huevos y se alimentan del mesófilo generando galerías en las hojas. Muy bien. Luego pasa por 5 estadios larvales y la larva última sale de la hoja y se va al suelo para generar la pupa. Y luego emergen los adultos para volver a reiniciar el ciclo. Esas larvitas se entierran en los primeros centímetros del suelo y ahí en pupa. Este ciclo, o sea que tenemos 3 estados en la parte aérea y 1 estado en la parte subterránea. Estas larvas, fíjense acá, tenemos distintos daños. Dijimos que el daño lo hacen en estado vegetativo desde vivero, o sea que si nosotros hacemos almácigo y se lo hace de manera tradicional, uno de los primeros métodos de control para esta especie es revisar las plantas en el almácigo. ¿Qué hace el productor? Va al almácigo y saca, y así como las saca, las lleva. Y así lleva la plaga ya al cultivo, o sea que él trasplanta y ya está llevando las larvas que van a empezar a reproducirse después, van a llegar al quinto estadio, al cuarto estadio, perdón, van a llegar al cuarto estadio, van a empupar y van a iniciar el ciclo ya en el cultivo. Entonces, un método barato de control es ¿qué? Revisar el almácigo. Revisar, tomarse el trabajo, porque ustedes en el almácigo van a ver estas áreas, comidas así, y fíjense que las larvas, miren acá las hojas, ¿ven? Porque no es que van haciendo las galerías por todos lados. Foto que está a la derecha, donde se ve minas, galerías así bien cruzadas, entrecruzadas. Esta de la derecha no es de tuta absoluta, no es de la polilla del tomate. Esta es de un díptero, un agromícido, que es también minador de las hojas de tomate, pero que hace este síntoma. La polilla del tomate hace esto, ¿sí? Va comiendo por áreas, es muy ordenada la larva, y si ustedes se fijan en esas áreas donde va comiendo, en todas hay un punto oscuro, fíjense ahí, por aquí, acá. Bueno, ustedes saben que la larva de esta especie se alimenta, y cuando va a hacer sus deyecciones, no la hace en cualquier lado, siempre va a un mismo lugar y ahí hace sus deyecciones. O sea que no ensucia esa galería o esa área comida del mesófilo, no la ensucia con sus deyecciones. Es como que va al baño, tiene un lugarcito especial para ir a hacer sus deyecciones y vuelve a seguir comiendo. Es increíble la estrategia que tiene. Fíjense acá, como también está comido, dice, por la presencia de estas larvas. Y dijimos, tanto al estado vegetativo como en el fruto. Fíjense, más de una vez deben haber comprado ustedes tomates en la verdulería que tienen estas pequeñas puntos negros y oscuros, y muchas veces uno abre y adentro está un proceso ya de pudrición. Eso es ocasionado por la polilla del tomate. Entonces, algo muy importante que me parece tener en cuenta, la polilla del tomate es plaga de todo el ciclo del cultivo, desde almácigo hasta fructificación. Por lo tanto, el cultivo debe ser revisado en todos sus estados fenológicos de desarrollo. ¿Sí? Bien, gracias a Dios existen trampas de feromonas para el monitoreo. Ahí tenemos dos casitas, 2 tipos de estructuras donde se pone ese piso engomado con la feromona para hacer el muestreo de esta especie. ¿Sí? Fíjense, acá podemos monitorear de distintas maneras. Podemos muestrear en general en una hectárea entre 25 y 100 plantas.
se muestran los poliolos con minas frescas, o sea, con minas que están recién, no las que ya están necrosadas o oscuras, sino que se las ve transparentes y activas. Debe haber presencia de alguna larva en esas minas. Por ejemplo, una planta atacada con una o más minas con larva, se debe tomar una decisión de manejo con el 10% de daño. O sea, con el 10% de plantas que presentan estas minas con larvas, es un momento de decisión. Después, podemos también en función del tamaño de la planta. Cuando la planta es menor a 40 centímetros, se muestrea toda la planta. Entre 40 centímetros y 1,60 m se muestrea la mitad superior. Y cuando la planta tiene más de 1,60 m, que en el caso de los tomates estos que uno va en invernadero poniendo como en espaldera, se muestra los 50 centímetros superior. ¿Por qué es eso? Fíjense, siempre se muestra la mitad superior. O sea, se busca las hojas en activo crecimiento, con tejidos más tiernos y donde haya minas con larvas que estén activas. Sí, o sea que solamente podemos aceptar un 10% de daño. Cuando vamos muestreando la planta de 40, de entre 40 y 1,60 y de más de 1,60. Solamente un 10% de daño podemos aceptar de minas con larvas. ¿Qué pasa cuando muestreamos los frutos? Eso es cuando nosotros podemos muestrear hojas, o sea, durante el periodo vegetativo del cultivo. Los frutos podemos tomar, en este caso, 100 frutos. Y solamente que encontremos un 10% de frutos atacados, debemos tomar una decisión de manejo. Eso es cuando uno hace un muestreo de plantas y evalúa las minas y frutos que hay en esas plantas. Fíjense que acá tenemos cuando estamos trabajando con trampas de feromonas. ¿Cómo se define el umbral de daño? Se observan, por ejemplo, en las trampas con feromonas, se observan 70 ejemplares machos. Sabemos que siempre que usamos trampas con feromonas, capturamos machos. Pueden ser 70 ejemplares machos por día o 25 ejemplares machos por día sostenidos por más de 3 días. O sea, yo en una sola lectura encuentro 70 machos en la trampa con feromonas, tengo que tomar una decisión de manejo. Ahora, si yo encuentro durante 3 días, voy muestreando y mirando las trampas en 3 días consecutivos y encuentro 25 ejemplares, hoy, 25 mañana y 25 al día siguiente, o sea que llego en 3 días a los 75, también es una medida de tomar una decisión de manejo. Podemos combinar la definición de umbral de daño económico, podemos trabajarlo monitoreando con trampas y las plantas, relacionando trampas y plantas. Por ejemplo, si observamos que con la feromona sola se observan 70 ejemplares por trampa por día, pero con 0%, sin daño todavía, no haya daño de las larvas. Yo estoy trampeando o agarrando los machos, las mariposas, y sin daño en el cultivo. Después, otra forma es, podemos bajar 50 ejemplares por trampa por día y 6% de huevos, larvas o daño. O sea, yo tengo que revisar las plantas y si en 100 plantas encuentro 6 plantas en las que encontré huevos o larvas y ya hay esas galerías que hacen, esas áreas comidas, con un 6% y 50 ejemplares, tengo que tomar una decisión de manejo. Y, disculpen un minutito, chicos. Y si otra de las formas es 25 ejemplares por trampa por día y 10% de huevos, larvas o daño. ¿Sí? Muy bien. Todos los insectos dijimos que son regulados por las temperaturas. ¿Sí? Y la temperatura es fundamental para la vida de los insectos. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Esperen un segundito. Fíjense, dijimos que había temperatura base o la temperatura umbral de desarrollo.
Fíjense cuál es la temperatura para la polilla del tomate. Necesita como mínimo 7 grados y de ahí para arriba para cumplir de huevo a larva. Para pasar de larva a pupa necesita 7.6 grados centígrados. Y para transformarse de pupa a adulto necesita 9 grados. Fíjense que la temperatura umbral de la especie es diferente para cada estado de desarrollo. Muy bien, pero también cuando los insectos hablamos que la temperatura rige la vida de los insectos, fíjense acá. Acá estamos hablando de constantes térmicas. Cada estado de desarrollo de la plaga, o sea, huevo, larva y pupa, requiere una acumulación de temperatura para pasar al estado siguiente. Esto se llama grados guía, que es esta GD ahí. Entonces, para cumplir el estado de huevo, la especie debe cumplir 103 grados días para cumplir la etapa y desarrollar el embrión y que eclosione una larva. Cuando las larvas eclosionan, ¿sí? Ellas tienen que pasar por los 4 estadios larvales. Necesita acumular para que cumplir esos 4 estadios larvales 239.2 grados días. Y para la pupa, para que se den todos los procesos de hipólisis y esteogénesis que se dan en la pupa, necesita acumular 118 grados días. O sea, cada estado necesita una cantidad de temperatura acumulada para pasar al estado siguiente. Muy bien. ¿Cómo se calcula esto? ¿Cómo se calcula estos grados días? Se calculan en función de la temperatura media diaria, ¿sí? La temperatura media diaria que la debo calcular, como dice, diariamente, menos el umbral de desarrollo. El umbral de desarrollo para huevo era 7 grados, entonces para hacer todo el cálculo de esa sumatoria de 103 grados día, le tengo que restar a la temperatura media los 7 grados, que era el umbral de desarrollo de la especie, y eso me va a dar un valor que yo a ese valor lo debo ir sumando todos los días hasta completar 103 grados. Cuando se completan los 103 grados, nacen las larvas, eclosionan las larvas. ¿Se entiende hasta acá? ¿Entendieron esto? Porque esto es muy importante. Sí. ¿Cómo? Sí, profe, sí se entiende. Bien. Espérenme un segundito. Bien. Hasta acá vamos bien. Otra especie que está dentro de la misma familia Gelechidae de la tuta absoluta o polilla del tomate es esta especie, que se llama Symestrichema, que antes se la conocía como Norimosquema borsaniera. Y esta es la polilla del pimiento. Esta plaga también es muy importante en los cultivos de pimiento, pero tiene una diferencia. Las polillas son muy parecidas. O sea, fíjense el dibujo, tienen las antenas también de la característica negra y blanca, negra y blanca, negra y blanca. Hay una diferencia en las larvas de Symestrichema, los anillos del cuerpo, por ejemplo, es de color rosado, se va poniendo rosada la larva en los últimos estadios larvales, y en el abdomen, ese anillo es incompleto, en el abdomen es de color verde. Symestrichema tiene la parte ventral verde y los anillos rosados. En cambio, tuta absoluta lo tiene completo del mismo color a los anillos de cada segmento. ¿Se entiende esto, la diferencia a nivel morfológico de color en estas dos polillas? ¿Se entendió esto? ¿Fui clara? Sí, profe. Bien, bien. Entonces, esa es una característica, porque a nivel adulto son muy parecidas. Pero también tienen otra diferencia muy importante, que es el momento del cultivo en el que ataca.
Simestriquema o la polilla del pimiento ataca en floración, fructificación. No ataca en los estados vegetativos del cultivo. Si encuentran una polilla de esta en estado vegetativo, puede ser tuta, que se haya ido ahí, se haya metido ahí. Pero norimosquena o simestriquema no ataca las hojas, ataca desde floración, fructificación. O sea que es una plaga de la etapa más final del cultivo, por lo tanto es muy peligrosa. Fíjense ustedes ahí, ataca en floración y en fructificación. Y además las hembras tienen una característica, colocan, fíjense, estas pequeñas como brácteas que tiene acá el pedúnculo del pimiento, pone los huevos ahí, bien protegidos. Entonces eclosionan las larvas e inmediatamente se meten en el fruto. Y ya cuando están atacados podemos ver este tipo de acerrín que generan, y además generan todo un proceso de putrefacción interno muy importante. O sea que son frutos que se pierden cuando son atacados por esta especie. Bueno, vamos a hacer una cosa, chicos. Vamos a hacer un pequeño alto ahora. Porque llevamos 1 hora y media de clase. Les voy a dar 15 minutitos y en 15 minutitos a las 16:45 nos volvemos a encontrar. Son las y media, ¿no? 27. A las 40. ¿Sí? Bien, profe. Bien, profe. ¿Te parece un café? Yo voy a tomar un trago de agua. Y a las 16:40 nos encontramos de vuelta. Dejemos así tal cual está esto y nos encontramos en un ratito. Como para Bien, que se despejen. Profe, lo deja grabando por las dudas. Bien, ya voy a detener la grabación.